puede ser de bendición en otro momento si alguien quiere repasar el contenido. Amados, el día de hoy nos toca hablar de la educación cristiana. Eh, Cuando uno escucha ese tema, la primera vez que yo lo escuché como educación cristiana, uno a veces está como en el aire, ¿qué quiere decir este tema? Pero nada más alejado que la realidad. El tema es muy importante, bastante importante para ustedes que están siendo formados como maestros. Si ustedes no conocen el fundamento de la educación cristiana, el propósito que buscamos con la educación cristiana, no se va a cumplir realmente la voluntad de Dios. Es decir, estaríamos perdiendo el tiempo. Y se van a dar cuenta cuando avancemos de por qué es tan importante este tema. Pero para explicar la educación cristiana, primero debemos de hablar de educación. Es necesario para poder ver el contraste entre qué es la educación cristiana y qué es lo que conocemos como educación secular. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hablar de la historia de la educación y lo vamos a estar viendo a través desde la antigüedad hasta la edad contemporánea. Entonces, inicialmente la educación antigua, de la cual se tiene registro, siempre estuvo asociada a la religión. Muchas veces los sacerdotes eran los maestros. Sabemos que en Egipto se enseñaba religión y también se enseñaba escritura, matemáticas, etc. Entonces, siempre tenían que ver con tradiciones del pueblo y con religión. Ese era el propósito principal. Entonces, con ese enfoque, obviamente, la educación no estaba tan organizada como la tenemos ahora en la educación antigua, sino que los fines que buscaba esta educación, un permiso, los fines que buscaban no estaban definidos como el día de hoy nosotros tenemos una educación eh, que siempre tiene un enfoque. Cada educación que nosotros conocemos el día de hoy en nuestra edad contemporánea tiene un enfoque. Pero en la antigüedad, muchas veces los padres le enseñaban a los hijos algún trabajo para hacer, pero no tenían la organización que conocemos. Pero ya cuando avanzamos a la educación griega, en la educación griega, nosotros vamos a ver que estos filósofos de unos 4 siglos antes de Cristo, sí le daban ya una importancia mayor y es lo que se conoce como la escuela ateniense. Entonces los griegos, con las filosofías, plantearon ideas. Ellos tenían unos conceptos de lo que era la educación y ya tenían un propósito para esta educación. El objetivo que ellos buscaban era básicamente crear una persona que fuera útil en la sociedad. Buscaban era ser, que sea útil en la sociedad. Alguien tiene una música ahí, hermanos. Ok. Entonces, la educación griega, como estamos diciendo, lo que buscaba era explotar las capacidades físicas y las capacidades espirituales del hombre. Ellos se enfocaban en el ser humano y estaban buscando siempre desarrollar el cuerpo humano, desarrollarlo, por eso siempre se hacían énfasis en hacer deportes, pero también en conocer la verdad a través del conocimiento del hombre, por ejemplo, del estudio en la mente. Por eso la filosofía se enfocaba en eso. Entonces, vamos a avanzar un poco. Ustedes pueden ver la presentación que yo estoy mostrando, ¿cierto? Sí, se ve. Ok. Entonces, se ve, pero hay algo que se queda cortado por detrás de la imagen. Si se puede poner más pequeño para verla completa. vamos a ver. Un poquito más. Menos. Me dicen si pueden ver ahí la presentación completa. La letra más pequeña, porque se cortan algunos escritos. Se ve completa, lo que pasa es que tal vez tengan que ponerlo en landscape, en horizontal. Depende en qué está conectado el hermano Albino. Permiso, buen día.
Lo que Sí. sucede es que la pantalla en la que usted está viendo a todos sus compañeros, si la tiene abierta, va a tapar la mitad de lo que el profesor está presentando. Entonces, puede tener la opción de minimizarla y dejar de vernos a nosotros para ver la presentación completa, o ponerla en una esquina donde menos le moleste si quiere seguir viendo al profesor. No, está bien, tiene razón. Lo que pasa es que esta es una mini. Quizá es por eso, pero está bien. Déjemelo ahí. ¿Usted está usando una computadora o un celular? Una mini computadora. Sí, pero como dicen los estudiantes, si solamente se enfoca si pone grande solamente la de la presentación, si le da a tamaño completo de pantalla, va a ocultar a los alumnos y solamente se va a ver la presentación. Ok, está bien, gracias. Ok. Entonces, ya sabemos que en la educación griega hay un gran avance cultural y ellos rechazan la mitología del mundo antiguo. Entonces, ellos están buscando un entendimiento de la realidad enfocándose en el humano. El hombre es considerado un animal político, como dijo Aristóteles, es decir, un animal que vive en sociedad. Nosotros lo que nos diferencia de los animales es nuestra sociedad, cómo nosotros podemos vivir organizados. Entonces, la educación lo que está buscando es que nosotros podamos vivir en ese sistema de sociedad. Lo que estamos buscando entonces es que el hombre sea un buen ciudadano, que pueda servir a la República. Ese es el concepto de la educación. Entonces, con ese concepto ellos tienen un enfoque, tienen unos objetivos y los fines de esta educación es el desarrollo máximo de las capacidades humanas, es formar al hombre para la ciudadanía y la lealtad al Estado. Y también ellos le enseñaban las artes liberales, que eran las artes de los hombres libres, como leer, escribir, calcular y pensar. Eso es en la educación griega. Luego vamos avanzando a la educación medieval. Y quiero que presten atención, esto podría parecer como ¿para qué quiero saber todo esto? Cuando lleguemos a la educación cristiana, esto va a tener sentido. Entonces, vayan prestando atención. La educación medieval sabemos que se caracteriza principalmente por un oscurantismo, en donde el clero, es decir, la Iglesia Católica, tiene cada vez más fuerza y siempre, incluso los reyes estaban muchas veces sometidos al clero medieval. Entonces, el enfoque era la élite, eran los reyes, los papas, o si solamente en el mundo del lado de los inconversos, los reyes, y en el mundo religioso, los papas y todo el clero. Entonces, el individuo no era importante. Entonces, mientras que en la educación griega sí se enfocaban en el hombre, en la educación medieval no. Antes se consideraba un animal político, ahora es simplemente la élite. Entonces, el concepto de la educación, ellos se enfocaban en enseñar la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Es decir, están buscando una armonía, se entendía que había una armonía, que usted estaba estudiando música, cosas que eran artísticas, pero también estudiabas cosas científicas. Eso es lo que se conocía como el cuadrivio, que se enseñaba luego del trivio, que era la gramática, la lógica y la retórica. Entonces, en aquel momento, en la educación medieval se utilizaba la Biblia, pero la Biblia se utilizaba solamente para el aspecto de la salvación, no para enseñarnos a ver todo a través de las Escrituras. La Biblia simplemente tenía un objetivo, que era la salvación del hombre. Entonces, lo que se buscaba era una relación en el pensamiento religioso y en el pensamiento del hombre, antropológico. Ellos querían entender a Dios, pero como están en una época oscura, donde el pueblo no tiene las escrituras, realmente no es como ahora, aunque se utilizaban mucho las escrituras, pero realmente eran más tinieblas que luz. Y sabemos que la educación media gira en torno al cristianismo. Las iglesias eran las que enseñaban y tradujeron la herencia de la civilización antigua, y todo giró a un cristianismo tergiversado.
Entonces, con estos fines, con estos conceptos, la educación medieval buscaba desarrollar el espíritu humano con el fin de encontrar la sabiduría divina. Es decir, buscando con esos estudios poder entender a Dios y entender la naturaleza de Dios a partir de lo que vemos en lo creado. Pero siempre era oscurecido por esta corrupción que había en el clero, por estos sed de poder que había, que se explotaba el pueblo. Entonces, recuerden, la salvación era lo único en lo que se consideraban las escrituras. Luego de la educación media, viene la educación moderna. Esta es una porción de una imagen que se llama la creación de Adán, que muchos de ustedes la han visto, donde se ve a Dios y al hombre. Pero le llaman la creación de Adán, no la creación de Dios. Porque básicamente el hombre es el centro. La educación moderna viene cuando las personas empezaron a huir de los turcos y a huir por las guerras y trajeron documentos antiguos de la época griega, de la época que estuvo antes de la Edad Media. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a ver el pensamiento de la Reforma, porque los cristianos, como tenían esta corrupción, la Iglesia Católica, los cristianos empezaron a ver en los documentos antiguos, antes de la Edad Media, la Biblia, en los idiomas originales. Todo el mundo quería ir a lo original, a lo antiguo, porque la Edad Media era oscura, no se avanzaba la ciencia. Entonces los cristianos utilizaron la Biblia para entender la Biblia, para entender el mundo, para tener una cosmovisión. Y ahí es que empiezan a surgir los primeros reformadores. Ahora, los inconversos también fueron a la época, empezaron a ver estos documentos que traían estos que emigraban de las guerras, y empezaron a ver los documentos greco-romanos, Grecia y Roma, donde empezaron a ver estos pensadores y dijeron, pero mira, el enfoque no es el clero, el enfoque no es los reyes, el enfoque es el hombre, porque eso es lo que decían los filósofos. Entonces, todo el mundo está rechazando esa Edad Media y está yendo más atrás. Recuerden que en este momento ya hay una mayor economía, sale la burguesía, que era una clase media empoderada. Entonces empezaban a buscar, a aprender cosas, pero siempre era retomando lo que era antes de la Edad Media. Un grupo se enfocó en el hombre y ahí es cuando en el arte, eso se ve, que antes se pintaban paisajes y ahora todos los cuadros que se enfocaba era en el hombre. Incluso las mismas escenas de las escrituras, que los artistas siempre les gustaban pintar cosas de los libros religiosos, ya se pintaba diferente a María. Por ejemplo, María podría aparecer dándole el seno a Jesús. Y ya esa sexualidad ellos no lo veían nada malo. Simplemente, en vez de ser algo religioso, que hay que guardar los santos, mostraban a las personas desnudas, empezaban a buscar enfocarse en el hombre. Entonces, este avance tecnológico para los inconversos les sirvió en realidad para enfocarse más en el hombre, es decir, que le perjudicó. Pero también ese enfoque de buscar el pasado a nosotros nos sirvió porque ahí empiezan a surgir los primeros reformadores, porque ya no leían la Biblia en latín, sino que la leían en el griego o la leían en el hebreo. Entonces, para nosotros y para el mundo realmente convino esta búsqueda de conocimiento porque pudimos rescatar el conocimiento de las escrituras. Entonces, ahí en esta época surge el humanismo, que está enfocado en que la educación lo que está buscando es que nosotros podamos aprender todos los conocimientos posibles para desarrollar los más altos dones del cuerpo y la mente que ennoblecen al hombre. Quiero saber si alguno tiene alguna pregunta o comentario hasta ahora. Estamos entendiendo bien, entonces. Entonces, vamos a continuar. Todo esto va a tener sentido un poco más adelante, así que no se tengan paciencia. Y aquí, obviamente, estas personas que estaban ya estudiando entendían que la religión ya era supersticiosa, porque estaban viendo a los filósofos de antes de Cristo. Entonces, ¿cuáles eran los fines de la educación moderna? Era buscar una comprensión de la naturaleza que nos rodea. Es decir, ellos querían entender la naturaleza, pero
para utilizarla para nuestros propios fines. Así, fíjense que no se está mencionando a Dios. La razón es exaltada y es lo que dirige la conducta humana. La razón es lo más importante. Y entender las relaciones sociales como algo que deriva de la misma condición humana. Es decir, el hombre se hace él mismo su propio creador. Sí, al final todo es, por eso decía la creación de Adán, todo surge del hombre y todo tiene que ver con el hombre. Luego de la educación moderna viene la educación contemporánea. La época contemporánea en la historia, que es desde la independencia de los Estados Unidos hasta la fecha, y en Europa la consideran desde la Revolución Francesa hasta la fecha. Ya estamos mucho más modernos, obviamente. Entonces, aquí vamos a ver que empiezan a surgir los pensamientos de la evolución de Darwin, que son una visión mucho más progresista, mucho más todavía alejada de Dios. Porque cuando nosotros creemos en que el hombre fue creado aparte de la evolución, entonces el hombre surge de la casualidad. Entonces ya eso empieza a las personas que están pensando, los filósofos, a decir, bueno, al final, si surgimos de la nada, entonces la verdad es lo que nosotros consideramos verdad. Sigue siendo un enfoque más humanista, más hombre. Porque si en otro planeta surge una vida avanzada que también evoluciona, ellos van a tener sus verdades y va a ser algo que ellos mismos han creado. Entonces, en la educación, más que descubrir verdades absolutas, era que el mismo estudiante descubriera la verdad. Y la verdad podría ser dependiendo de cada caso. Entonces, los fines de esta educación empiezan a surgir movimientos como los naturalistas o el pragmatismo. Los naturalistas, obviamente, que consideraban que el hombre era bueno por naturaleza y lo que nosotros tenemos que hacer es adaptar la educación al hombre. No que la educación forme al hombre y nos transforme. Miren cómo eso va contrastando a cómo nosotros entendemos la educación. El pragmatismo decía que el hombre era el fundamento. Lo que importaba era lo que funcionaba. Sí, es decir, si no tiene que ser verdad, lo que importa es que funcione. No es si lo que las sociedades estaban fundamentadas, que creían los valores estrictos, son verdad o no, sino si son funcionales. Entonces, obviamente esto va totalmente en contra de las escrituras, porque las escrituras no se están considerando para nada. Por ejemplo, los naturalistas decían que había que seguir el instinto de los niños y por lo que ellos quisieran aprender había que llevarlo por ahí y nosotros no interferir en ese proceso de aprendizaje. Entonces, luego se crea una división, un grupo ya creía que la educación era para preparar a la gente para la vida, pero John Dewey, que es una persona muy importante en el estudio de la pedagogía, él decía que era preparar a la gente para el trabajo, que es básicamente lo que se considera hoy la educación secular, preparar a la gente para un trabajo. Entonces, hemos visto la historia de la educación desde la antigüedad hasta la época actual. Entonces, yo quiero ahora que veamos los fundamentos de la educación dominicana, ya para aterrizarlo a nuestro caso, y luego sí, entonces luego vamos a ir entrando a la educación cristiana. En la ley 6697, que es la ley de educación, me llama la atención que hay varios aspectos que en teoría están muy bien. La educación dice que está basada en el respeto a la vida y la búsqueda de la verdad. Dice que el sistema educativo está basado en principios cristianos evidenciados por el libro del Evangelio de Juan. Sabemos que es el Evangelio de Juan 8:44, creo. Donde dice que la verdad nos hará libre. La familia es la primera responsable de la educación. Y dice que la educación se fundamenta en los valores cristianos, éticos, comunitarios, patrióticos. Sí, en teoría, la educación dominicana está alineada en papel a lo que debería ser la educación cristiana. Entonces, en base a todo esto, la educación cristiana lo que considera actualmente es capacitar a una persona para integrarse dentro de la sociedad. Te están enseñando desde que tú entras a la escuela para que al final tú seas útil para la sociedad, pero no se está considerando la voluntad de Dios, no se está viviendo para la gloria de Dios. Entonces, continuamos.
Nosotros vemos acá un hexágono que hizo un pedagogo colombiano que se llama hexágono curricular de Zubiría. Cuando uno va a diseñar el currículum de educación, este pedagogo sugiere considerar estos 6 puntos. Nosotros vemos que dicen para qué enseñar, es decir, los propósitos de nuestra educación. Hemos visto ya los propósitos de la educación en Grecia y todos estos momentos que estamos viendo, todas las épocas, las contemporáneas, los contenidos que vamos a enseñar. Y luego habla de la secuencia en cómo se enseña, la metodología, la evaluación y los recursos. Si ustedes observan, en los únicos 2 que nosotros podríamos diferenciar con la educación secular serían los propósitos y los contenidos. Los propósitos y los contenidos. Es decir, el propósito de la educación cristiana difiere bastante de lo que es los propósitos en la educación normal, como dicen las personas. Y los contenidos, obviamente. Pero entonces, en cuanto a la secuencia, la metodología, la evaluación y los recursos, nosotros podemos aprender de los recursos y de lo que la pedagogía, ha enseñado de ese tema. Pero en estos 2 puntos realmente son completamente distintos. Cuando nosotros vemos la educación, muchos dicen que es para que la persona produzca dinero, para que desarrollen habilidades, para que trabajen en industria, pero los propósitos de la educación cristiana trascienden este punto. Yo quisiera, desde su punto de vista, ¿cómo ustedes entienden, es decir, qué propósitos ustedes entienden que debe tener la educación actualmente? ¿Cómo, con sus palabras, alguno que pueda compartir? Sí. Bien, amén. Dios bendiga a todos. Albino habló y luego Julio Alexander. Ok. Bueno, usted decía que ¿qué propósito? ¿Para qué enseñamos? ¿Por qué tenemos exactamente. Bueno, enseñamos para tener un crecimiento en el conocimiento, la maduración en el conocimiento y para al final, ¿verdad? Obtener recursos económicos, que eso es una de las finalidades. O sea, para eso que se enseña, hablando de una educación secular. Ahora, nosotros como creyentes en la palabra de Dios, buscamos el propósito de comprender la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para con nosotros, o decirlo humanamente, cuáles son los apetitos de Dios, para conocer sus apetitos, lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, ¿verdad? Es uno de los propósitos, y educarnos para tener lo que es la vida cristiana y al final la vida eterna. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Otra persona que quería comentar, Julio era. Sí, amén. Disculpen que se conectó aquí el Hanfi. Bien, resumiendo en una sola palabra, pudiéramos decir que enseñar es cambiar vidas. O sea, cambiar vidas desde todo el sentido de la palabra, porque adquirir conocimiento nos da a nosotros a conocer el propósito con el cual fuimos creados y lo que queremos alcanzar. Entonces, dentro de lo que es la enseñanza, es una conducta continua, es un estilo de vida. Dense cuenta que cada día aprendemos algo nuevo o estamos llamados a aprender algo nuevo. Y la palabra de Dios nos enseña que ella es nueva cada mañana. O sea, que esto afirma que nosotros podemos cada día conocer algo nuevo de nuestro Creador principalmente y también de lo creado. Bien, bien. Dios le bendiga. Amén. Entonces, muy buenos aportes. ¿Alguien quería decir algo más? Sí, Dios le bendiga. Amén. ¿Me escuchan? Sí. Arturo. Arturo. Algo que dijo Julio, que en realidad cada día aprendemos algo nuevo. Día por día
el uno estar estudiando y eso va enseñando a uno cada día más. El uno leer, buscar, cada día uno aprende cosas nuevas. Al igual, cada vez que tú enseñas, también aprendes cosas nuevas. ¿Es Juan? Amén. Amén. Y ustedes todos que están en el instituto, de alguna u otra manera, ustedes van a estar enseñando. Ya sea cuando están en la calle evangelizando, cuando están predicando, cuando están en una escuela dominical. Todos nosotros estamos involucrados en el proceso de enseñanza. No es solamente el maestro de la iglesia. Toda la iglesia siempre está enseñando. Dios nos llamó en Mateo 28 a ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos no es que la persona se convierta, sino es formarlo en el conocimiento de Dios. Pero el día de hoy vamos a ver la educación cristiana no solamente en la iglesia, vamos a ver también en la escuela y en la familia. ¿No? Y haciendo un aporte también a esto que dijiste, Manuel, que toda nuestra conducta enseña, independientemente de que uno no exprese palabras, a veces la todo en un momento estamos para bien. Lo bueno sería que nosotros nos adaptemos a la palabra de Dios. Que sea No se escuchó también, pero sí escuché que hablaste de él enseñar con esos comportamientos. Muy buenos aportes, amados. Ahora yo voy a mostrar algunos objetivos de la educación y vamos a ver que son diversos. Ahí pueden estar viendo una formación política, llevar a tener confianza en sí mismo. Este es el objetivo de la educación, pero no cristiana, sino en general. Cómo se visualiza en el mundo la educación. Y vemos que son muy diversos. Formación moral y religiosa, incentivar el respeto por el prójimo, desarrollar el espíritu de la iniciativa, formación de una cultura general, transmisión de técnicas, desarrollo de la personalidad, formación económica, estética. Son diversos, son diversos. Esto lo he sacado del libro Introducción a la Educación Cristiana, de Joselman, que es dominicano, y él se enfoca mucho en el aspecto educativo. Son muy buenos los libros de él, lo pueden tener en consideración si quieren seguir ahondando. Pero vemos que son un sinnúmero. Entonces, en la educación secular no hay como un objetivo único. Pero los educadores cristianos sí tienen un sentido único. Y eso va a ser Cristo y su palabra. Es decir, en Cristo y la palabra de Dios nosotros vamos a ver el elemento unificador del objetivo verdadero de la educación. Entonces, aunque he utilizado el término educación secular versus educación cristiana como se utiliza normalmente, es decir, la educación del mundo y la educación de la iglesia, realmente la educación verdadera, la única educación verdadera, completa, es la educación cristiana. Y podría parecer arrogante, pero cuando nosotros decimos educación secular, por lo generalmente se entiende como una educación que no menciona a Dios, no se mete en los temas espirituales. Pero cuando tú ves el contenido de lo que se enseña, ellos asumen que Dios no existe. Ellos dicen, no, la creación fue por casualidad, es decir, están atentando con que Dios creó el universo. Están atentando con esa verdad que está aquí en sus corazones, porque dice Romanos capítulo 1 que es obvio, que está claramente visible en la creación de que existe un Dios. Un universo tan organizado y ordenado debe de darle a las personas la lógica de que Dios existe, aunque no sea el Dios de la Biblia, aunque no sea un Dios personal, como el de las escrituras, pero de que existe Dios es algo que está escrito en los corazones y es visible, no hay que salir a la calle y decir, wow. Entonces, la educación secular lo que dice Dios no existe. Entonces vemos que hay una carga ideológica, hay unas afirmaciones de rechazo a las verdades. Nosotros que hemos sido iluminados por el Espíritu de Dios, que sabemos que verdaderamente Dios, Jehová, creó el universo y lo creó todo para su gloria, lo creó por medio de Cristo y para Cristo. Entonces, la educación secular niega estas verdades. No es que, bueno, los inconversos tienen su mundo y los cristianos tienen otro mundo. Todo lo creado es de Dios.
Entonces, la educación cristiana, la educación debe de considerar la verdad, que todo fue creado por medio de Dios. Entonces, no es que son no religiosos. Ellos parten de una premisa: Dios no existe. Todo lo que existe es lo natural. Todo lo que existe es lo que podemos ver. Y eso es una afirmación que no puede ser demostrada científicamente. Que todo lo que existe es lo que puede ser visto en un laboratorio. Entonces, cuando hablamos de secular, que para nosotros es casi una mala palabra, la palabra en realidad literalmente viene de seculum, que significa mundo. Pero mundo en el sentido temporal. Es decir, lo que es secular es lo que considera el mundo en su aspecto de hoy, nada más, el tiempo temporal, el mundo, y esto es lo único que hay. Entonces, cuando algo es secular, es lo único que considera es este planeta en su tiempo normal. Nada de la eternidad, nada para luego. Entonces, según este naturalismo o secularismo, todo lo que ocurre en el universo puede ser explicado por cosas que suceden en el mismo universo. Nada más allá de la materia. No existe nada que no sea materia o energía. Todo debe estar contenido en este mismo universo. ¿Cómo ellos pueden demostrar esto? Obviamente ellos no han sentido la presencia del Señor. Ellos no han visto un Dios que te revela el futuro, que te guía, que te pastorea, que te afirma en Cristo. Porque cuando hemos visto todos estos modelos históricos, todos ellos quieren buscar y entender las cosas por sus propios medios, pero no tienen una revelación de Dios, que fue el que nos iluminó y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz, pero es algo sobrenatural que está fuera del universo físico. Entonces, cuando nosotros evaluamos todas estas enseñanzas conforme a las Escrituras, vemos que van en contra de la verdad revelada en las Escrituras. Siempre están enfocados en cómo ellos creen que es el mundo, pero nunca se ponen de acuerdo. Por eso hemos visto tantos enfoques distintos. Y nosotros debemos de ver el mundo en base a una cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica es la forma en cómo nosotros vemos el mundo y cómo las cosas funcionan. Entonces muchos ven la cosmovisión como unos lentes, que si tú tienes unos lentes empañados o unas gafas empañadas, sucias, tú no vas a poder ver la realidad que está enfrente de ti. Entonces, cuando no tenemos una cosmovisión bíblica, nosotros vemos el mundo como el mundo lo ve. Hay personas que dicen que el hombre es un mamífero, un animal pensante. Hay cristianos que piensan eso porque se lo han enseñado, pero si tú evalúas lo que dicen las Escrituras, que los animales fueron creados según su género y el hombre fue creado a imagen de Dios, entonces tú dices, espera, esto es algo, nosotros no somos un animal, nosotros somos imagen de Dios. Entonces, muchas enseñanzas que nosotros tenemos, sin darnos cuenta, están empañadas de la cosmovisión secular que no considera a Dios. Pero quién sabe si Dios utilizó la evolución para traer al hombre. Y no voy a explicar nada de ese punto, pero en realidad cuando escudriñamos las Escrituras, la evolución es contraria a la enseñanza bíblica. Es imposible realmente, es imposible. Pero no voy a ahondar en ese punto. Entonces, hay muchas personas que están, no sé si que se le cae la conexión, están entrando y saliendo. Espero que puedan sacar provecho a la clase. Entonces, la cosmovisión es toda ideología, filosofía o religión que nos da un marco de referencia para un entendimiento de Dios, del mundo y las relaciones entre Dios y el mundo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos en esta imagen que les voy a poner, aquí vemos un pez. Pero los peces, por lo general, obviamente, no saben que están en el agua. Es decir, es como uno no piensa en las cosas que nos rodean, así como sencillamente. El pez está ahí en el agua y él ni sabe que hay agua. Como un chiste que dice un pez le dice a otro, pero el agua está muy fría. ¿Qué agua? Es decir, él simplemente se mueve. Así mismo es la cosmovisión. Nosotros estamos dentro de una cosmovisión y no nos damos cuenta. Y tenemos que examinar nuestra cosmovisión. Cómo realmente nosotros pensamos. Si estamos pensando, viendo las cosas como Dios las ve. Ahora, un pez que salga del agua, sí sabe su realidad. Él sabe cuando lo sacan del agua cuál es la realidad en la que él estaba. Es como la Matrix, la película
hace unos 20 años, hasta que no te sacan de esa madre, hasta que no te sacan del agua, tú no sabes en dónde tú estabas. El que está dentro del agua, el pez que está dentro del agua, él no se ha dado cuenta, pero el que ha salido sí sabe que estaba. Y esto es muy importante, porque la iglesia muchas veces no filtra las cosas con las escrituras, con un estudio profundo de las escrituras. Vamos a estudiar cómo deben de ser las familias según las escrituras, cómo debe ser la ética laboral, cómo debe trabajar. Si ustedes buscan y aprenden, por ejemplo, una vez estudié una serie de el trabajo según las escrituras, estoy muy confrontado, porque a veces uno se comporta igual que los inconversos. Y si el jefe está cerca, trabajamos así. Entonces, realmente debemos de evaluarlo. Esta imagen que le he puesto de este témpano de hielo, le he puesto como un símbolo de nuestras ideas. Nuestras ideas, muchas veces nosotros no le damos tanta importancia, pero las ideas que nosotros tenemos tienen un impacto inmenso en todas las áreas de nuestras vidas. Todas las ideas que tenemos nosotros los cristianos o los inconversos. Usted sabe que lo único que está haciendo es dañando la relación entre Dios y usted. Pero usted está tan confiado en que el amigo, que el hermano. Hay un culto ahí muy prendido ahí. Pero seguimos. Nuestras ideas tienen consecuencias. Dijimos que ya en la edad contemporánea empiezan a surgir la evolución. Y eso ha impactado todas las áreas y todo el entendimiento de esta sociedad actual. Las ideas de Darwin y el desarrollo que tuvo después, porque Darwin la entendió de una manera, pero cada vez se ha ido evolucionando más. Incluso la religión se ve como una evolución. Cuando uno estudia, por ejemplo, cómo se desarrolla el Antiguo Testamento, las personas entienden que el pueblo de Israel fue evolucionando, que ellos tenían una idea de muchos dioses y fueron evolucionando hasta tener un monoteísmo. Es decir, la evolución la aplican a todo. Entonces, cuando uno empieza a quedarse con que somos un ser evolucionado de un mono, como dice Carl Sagan, el cosmos es todo lo que ha habido, todo lo que hay y todo lo que habrá. Carl Sagan fue un astrónomo muy conocido en Estados Unidos. Él tenía una serie que se llamaba Cosmos, que incluso, si alguno de ustedes ha visto la serie Cosmos en Netflix, es inspirada en la original, que es de los 60. Este hombre era muy brillante, pero sin embargo, al no considerar a Dios, él entendía que lo único que ha existido y lo único que habrá es el cosmos. No sé qué propósito tiene el hombre. Si al final todos nosotros, lo único que somos partículas y salimos, estamos aquí y algún día la Tierra va a desaparecer, entonces no existen verdades absolutas, porque no hemos sido creados por un creador que posea la verdad. La verdad, como dice Richard Rorty, la verdad se hace, no se descubre. Es decir, para nosotros es verdad este tema, la religión, pero eso es algo que tú no tienes en tu cabeza. Eso no es así. Entonces, para la evolución, no importa si una creencia es falsa o verdadera, dice Roger Treat, sino que mientras ésta sea útil desde un punto de vista genético. Es decir, no importa si el amor es verdadero o el amor es falso, lo que importa es si le funciona a la sociedad. Si las personas creen que hay un infierno y bueno, eso le ayuda a cometer menos delitos, conviene a la sociedad, entonces no importa si es verdad o mentira, mientras sea funcional para la sociedad, porque no hay nada verdad ni mentira, sino que lo que importa es que funcione. Entonces, no importa, no existe una realidad, sino que nuestra mente crea una realidad, porque nosotros venimos de los monos, entonces nosotros tenemos una percepción del mundo. Esas son las consecuencias a las que lleva la filosofía de la evolución, cuando la llevamos a todas sus consecuencias. Ahora, este libro, Ronald Nash, dice, si es así, entonces, si nosotros somos creados, salimos de los monos y fue una evolución, nada es verdad. Entonces, si nosotros tenemos un cerebro de mono evolucionado, y tú me estás diciendo a mí que no existe, que todas esas afirmaciones que hemos leído, que el universo es todo lo que hay, ¿cómo tú sabes que eso es verdad? Porque al final tú tienes un cerebro de un mono. Entonces, ¿cómo tú puedes conocer y filosofar de la realidad
si al final todo lo que tú me estás diciendo viene de un mono, entonces no es verdad, entonces yo no te tengo por qué creer. El mismo Darwin le llamó la duda horrible. Y él decía, en lo que a mí respecta, la duda horrible siempre se levanta en cuanto a si las convicciones del hombre, las cuales han sido desarrolladas desde la mente de un animal inferior, son de algún valor o en alguna manera confiables. Entonces, ellos mismos están que ni saben si creerse a sí mismos. Miren a qué muchos filósofos terminan trastornados. Pero las escrituras nos afirman. Mientras que todas estas filosofías nos alejan de la realidad, las escrituras nos afirman en la verdad. Entonces, hay algo que se llama el constructivismo, que en educación se refiere a que nosotros buscamos que el estudiante tenga un entendimiento de lo que aprende y él mismo vaya construyendo conocimiento en base a lo que ya él sabía anteriormente. Y el constructivismo en realidad no es malo. Es una filosofía que viene de Alemania, creo que de Vygotsky. Pero hay un constructivismo radical, en donde dice que el conocimiento no se adquiere, sino que se descubre, sino que es creado en la mente de cada individuo en su propio contexto cultural. Miren cómo todas estas consecuencias nos van llevando. La meta de la educación debería ser enseñar a los estudiantes cómo construir su propio conocimiento. El constructivismo no asume la presencia de una realidad objetiva fuera de nosotros que es revelada al estudiante, sino más bien que los estudiantes construyen su propia realidad. Quisiera que ustedes me digan desde su punto de vista, ¿qué ustedes opinan de estas afirmaciones? O si tienen alguna pregunta. Bien, mi amado, yo siempre he escuchado debates acerca de esto que le voy a preguntar. Y es de que hay personas que dicen que los líderes no se hacen, sino que nacen. Y hay otros que dicen que los líderes se hacen y viceversa. Me gustaría escuchar su punto de vista ahí. Bueno, con respecto a ese punto, yo creo que hay características que son intrínsecas de la persona. Hay personas que se le va a hacer más fácil. Pero el ser humano tiene la capacidad de desarrollarse en el liderazgo en base a lo practica y lo ejerce. Cuando tú hablas de un líder puede tener una... Permiso. Eso es. Por ejemplo, yo como maestro, un maestro en el instituto tiene una autoridad porque se le ha dado un título. Ahora, yo soy un maestro joven. Es posible que el título que me entrega a mí la institución no, para muchos dirán, no, él es muy joven, él no me puede enseñar. Y si se lo dan, por ejemplo, a un pastor, entonces, por ser pastor, ya viene una imprenta de que tú dices, no, el pastor, este hombre tiene 30 años, este hombre conoce la mente humana, conoce de las escrituras. Entonces, el líder puede verse como un líder por la posición que se le asigna. Ahora, si la persona se capacita y estudia y aumenta sus competencias, entonces tal vez no tenga un liderazgo por su persona en sí mismo, porque es muy joven, porque no es pastor, pero el conocimiento le va a dar que una autoridad, diciendo esta persona se ha dedicado a estudiar. Pero también hay un asunto que es del carácter, que es intrínseco. Hay personas que son muy buenas para el tema. Entonces, que son lo que dicen líderes natos. Pero también tenemos un liderazgo que es porque la persona, por su comportamiento, cuando es presionado, cuando se ven las dificultades y resuelve, es decir, cuando tú estás estudiando las escrituras, el Espíritu Santo te está trabajando y tú pasas por una prueba y las personas ven ese comportamiento que glorifica a Dios, dicen, no, pero esta persona está bien, ese resolvió. Ese ha sido un buen líder. Entonces, el liderazgo no lo podemos ver desde un solo enfoque, sino que hay un sinnúmero de cosas. Tal vez, por ejemplo, te invitan a predicar a una iglesia. Si es una dama, puede presentar un rechazo. Dice, no, es una mujer, eso yo qué. Porque esto es una sociedad machista y no piensa que el hombre y la mujer en ese sentido sean tal iguales. O si es muy joven, es decir, es lo mismo que vemos en la predicación. Tú tienes que ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y cómo tú puedes mejorar. Pero realmente creo que el hombre, como es imagen de Dios, puede desarrollarse en todo y el Espíritu Santo hace milagros en las personas.
Profesor, yo tengo una pregunta también, cuando sea posible. Sí, Felisa. Respecto a lo que ustedes estaban mencionando, más o menos en esta misma línea. Yo estaba hablando, bueno, con un líder ya de cierta edad, justo en esta semana, respecto al tema de, bueno, pongamos por ejemplo nosotros, los que estudiamos en el instituto, hay personas que entienden, y bueno, no solamente que lo entienden, sino que quizás tienen dones, tienen habilidades, aptitudes, todas las facilidades con las que el Señor le haya proveído para desarrollar un ministerio, ya sea pastorado, evangelismo, etcétera, cualquiera de que se quiera elegir. Mi pregunta es, nosotros mirándonos desde el punto del liderazgo, es correcto que nosotros nos enfoquemos solamente en desarrollar la parte teórica, la parte educativa, por así decirlo, porque ¿qué puede, o sea, qué testimonio puede extraerse de un líder que es, por ejemplo, muy bueno, muy dotado a la hora de dar una palabra, de extraer un sermón y de dar un buen mensaje, que en otro lado de la moneda, pues no es una persona con una mentalidad enseñable, sino que entiende, no, yo lo hago así porque yo tengo ese don y Dios me lo dio y yo no necesito que nadie más me enseñe, o qué sé yo, que tengo una mala actitud en la familia o en el trabajo, lo que sea, porque yo siento que tenemos mucha debilidad en cuanto a eso en nuestros tiempos, como que nos estamos enfocando más en el ministerio que en formarnos de una manera integral que pueda dar un testimonio completo. No sé si me entienden, me fui como muy largo. Sí, pero creo que lo has explicado bien, creo que se te ha entendido. Sí, ciertamente, porque no, las iglesias ven la Biblia a veces como solamente para lo espiritual, para la salvación de las almas. Yo me convertí y ya todo lo demás es a cuenta mía. Y como vamos a ver luego, nosotros todavía tenemos que transformar nuestra cosmovisión, transformar nuestra cosmovisión de la realidad. Patricia Nova levantó la mano y luego continuamos. Maestro, mi comentario va orientado a lo de el constructivismo radical. No han pensado, ¿verdad?, los creyentes de este pensamiento de que esto pudiera ocasionar como un caos, que todo el mundo adquiriera su propio conocimiento en base a lo que entiende y esto pueda en algún momento contradecir unos con otros. Bueno, fíjate que actualmente lo que estamos viendo ahora mismo de esta realidad, de este relativismo, de que la verdad es subjetiva, es lo que está sucediendo ahora con la ideología de género. Cómo va a destruir la sociedad. Y esto es de los tiempos de los filósofos, en realidad. Esto es lo que se ha recuperado y se ha desarrollado, pero en los tiempos de Aristóteles y Platón, habían filósofos que plantearon esto, de este relativismo de la verdad. Y otros dijeron, si nosotros aceptamos esta subjetividad de la verdad, la sociedad se va a destruir. Eso es desde los tiempos de los filósofos. Y actualmente esto es lo que estamos viendo, como una persona de 50 años dice que, un hombre de 50 años dice, no, yo tengo 5 años, yo soy una niña. Y una familia lo adopta, y luego ese hombre de 50 años viola a esa niña. Entonces, dice, o un hombre está en una cárcel, dice que es mujer, lo ponen en al lado de la cárcel, y ahí las noticias que son de locos. Porque realmente eso es lo que está sucediendo, un detrimento, que debe de suceder porque el colmo del pecado aún no ha llegado a su clímax, porque el Señor va como en los tiempos de Sodoma. Cuando llegue el colmo, vendrán los juicios del Señor. Cristian levantó la mano. Sí, maestro, saludos, bendiciones a los demás y a todos. Mi comentario va en referencia al liderazgo. Hay que tener pendiente
de que nosotros como cristianos en las iglesias se nos enseña mucho a ser líder, a ser jefe, el que resuelve, el que mete mano, como dicen. Pero básicamente hay que tener claro que un líder no es el que tiene buena palabra, un líder no es el que tiene buen manejo del discurso, de la Biblia, además. Lo hemos visto. Gente que son muy buenos maestros, pero son muy malos directores. O son muy buenos haciendo cosas, pero cuando lo pones a dirigir esa misma cosa que ellos hacían, no lo saben hacer. Pero es un comentario de referencia a veces a lo que nos enseñan. Nos mencionan mucho la palabra liderazgo, pero no nos enseñan a dirigir, básicamente. Amén, amén. Eso es así. Se menciona mucho, pero no se enseña. Entonces, ahora vamos a ver la concepción cristiana. Y van a ver que cuando se enseña esto, sí tendría todo sentido y ese contraste de todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, que es el teísmo bíblico, también conocido como cosmovisión cristiana, que realmente, ¿cómo debe ser el asunto? Nosotros cuando nos convertimos y aceptamos las afirmaciones de la verdad de las Escrituras, tenemos una concepción del mundo, tenemos una cosmovisión. El hombre no es bueno, como decían los naturalistas, el hombre es inclinado al pecado. El mundo no surgió de la nada, surgió de un creador. Cristo es el centro de las Escrituras y debemos de honrarle a Él y adorarle. Entonces, estas verdades que nosotros aceptamos van a entrar en conflicto con todas las filosofías del mundo, que el hombre es bueno, no. Hay un desorden en el mundo por causa del pecado. Hay una redención de Cristo. Cristo instaura su reino, no solamente para una salvación espiritual, sino para dar un orden de la sociedad, cómo debemos de manejarnos, como el sermón del monte, por ejemplo. Entonces también Cristo viene, no es que el cosmos es todo lo que habrá, Cristo va a regresar, va a haber un juicio y va a haber una salvación eterna. Y estos cambia todo lo que nosotros podemos entender del mundo. Esta concepción cristiana cambia todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, a veces las escuelas cristianas no se enfocan realmente en transmitir esta cosmovisión a los estudiantes, en permear de las verdades divinas nuestra vista, nuestros ojos, es decir, que nosotros estemos bañados de la palabra de Dios para entender el mundo como la Biblia nos revela. La Biblia no es solamente un mensaje de salvación, la Biblia habla de todo el tipo de relaciones que podamos encontrar. Por ejemplo, la tierra en Israel no se podía vender a perpetuidad. ¿Por qué? Porque la tierra es de Jehová. Cuando yo hago dinero, no soy yo que lo hago porque el dinero es de Dios. Yo soy un mayordomo. Entonces, todos los aspectos de nuestra vida son permeados por las Escrituras. Entonces, ¿cuáles son los fines de la educación cristiana? Primero es que si Dios creó todas las cosas, entonces debemos demostrar a Dios, porque la creación muestra la deidad de Dios, dice Romanos capítulo 1. Entender, a ver la verdad, la realidad como Dios la ve. Que las personas se conformen a la voluntad revelada de Dios. Y que cuando el estudiante estudie matemática, historia, letras, todo eso lo lleve a él a ver a Dios por medio de todos sus estudios. Y que entonces el estudiante pueda mostrar que es imagen de Dios cuando es perfeccionado en todos esos conocimientos. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, nosotros tenemos una cosmovisión del mundo. El hombre es así, viene un machismo por default, que ese machismo y ese feminismo todavía está en prácticamente todas nuestras iglesias. Incluso las que pretenden no tenerlo, también lo tienen. ¿No? Realmente no hay un entendimiento bíblico del manejo. Entonces, todas esas como visiones que las personas tienen, pero esto no es una charla de familia, claro. Venimos del mundo y tenemos una primera luz cuando llegamos. Dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero luego dice, pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces nosotros debemos de ser transformados y seguir avanzar en este proceso de transformación, no solamente quedarnos cuando nos convertimos, sino que seamos cada vez más iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Eso es en 2 de Corintios.
Luego vamos a ver el mandato en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, como la gente piensa ahora, no, sino que transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Solamente el estudio de la palabra de Dios con ayuda del Espíritu Santo, vivir en obediencia al Señor, es lo que nos va a hacer que nosotros podamos vivir, cumplir esa buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces, no es que yo dejo a Dios en algún compartimiento de mi vida, sino que yo dejo que Él entre a todos los compartimentos de mi vida. Entonces, miren que la educación cristiana va a luchar con las filosofías que hemos visto, toda la filosofía, la griega y todas esas que hemos visto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que llevar es los pensamientos a la obediencia a Cristo. Y fíjense que el lenguaje que utiliza 2 Corintios 10 es un lenguaje de guerra espiritual. Y dice que no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Dice, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la educación cristiana, ya sea que la vemos en nuestras casas, en las iglesias o en una escuela cristiana, es llevar todos los pensamientos a obediencia a Cristo. Se necesita ver la obediencia en el estudiante y derribar todos estos argumentos. Es nuestra responsabilidad de enseñar a las iglesias. Ok. Es necesario que nosotros llevamos todos los pensamientos a Cristo. Esa es la verdad. Dios creó el mundo por medio de Cristo. Juan capítulo 1, Colosenses. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. No es que el mundo, los inconvenientes tienen su mundo y nosotros tenemos otro. Es el mismo mundo creado por Dios. Entonces, como hemos dicho, la educación cristiana la vamos a ver en 3 aspectos. El primero en el hogar, luego en la iglesia y luego en una escuela cristiana. En el hogar lo que estamos buscando es que el niño o la niña pueda tener una cosmovisión divina, ver con los ojos de Dios el mundo. Que cuando todo lo que pasa en el mundo, cuando por ejemplo 2 niños están peleando, ¿por qué ellos pelean? No es porque son malcriados, porque hay pecado en su corazón y necesitan arrepentimiento. Que cuando el niño esté en el colegio, no le digamos, mira, si alguien te pone la mano, dale una pecosada. Y luego cuando tengan 15 años le decimos, tú tienes que perdonar a tu enemigo. Cuando lo hemos criado con una cosmovisión totalmente antibíblica. Cuando el niño es malcriado y nosotros utilizamos la manipulación, decimos, bueno, yo no te quiero entonces. Esos no son los métodos bíblicos de corrección. Entonces criamos a los niños de una manera sin una cosmovisión bíblica y luego cuando son adultos queremos entonces entrar en el evangelio. Eso no es la voluntad del Señor. Es que obedezcan a Dios, amen a Dios y vean el mundo a través de cómo Dios lo ve. Aquí le he puesto 4 imágenes de programas de televisión que en algún momento he visto. El primero es una película que se llama El Gran Showman, basada en el 1800. La vi hace como una semana. Cuando yo veo esa película, ahí es como un teatro como de Broadway, es como una obra de teatro, la película completa. Es maravillosa, es decir, ellos duraron unos 7 años preparándose. Cuando yo veo este arte, y es una película familiar, la pueden ver sin problema, yo lo veo como la capacidad que tiene el hombre por ser imagen de Dios. Es decir, esas excelencias nosotros tenemos que verlas como un reflejo del Creador. No que el hombre es fuerte por sí mismo, sino porque el hombre es imagen de Dios que puede hacer esto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que se hace en los programas de comida, digo, wow, cómo el ser humano ha desarrollado tanto ese mandato cultural que le dieron en Génesis de que juzgue la tierra y ha creado tantos platos, tanta creatividad. O cuando nosotros vemos un programa de la naturaleza, debemos de adorar a Dios, no quedarnos simplemente en que el mundo es bonito. No, no, es que eso debe de llevarnos a Dios. O vemos, por ejemplo, la serie Cosmos, es que Dios creó un universo maravilloso que habla de su grandeza. Entonces nuestros hijos deben de ver, cuando veamos programas obviamente aptos para familias cristianas, no todos debemos verlo, verlo a través de una cosmovisión bíblica, que todos nuestros pensamientos y nuestros dichos estén alineados con la verdad bíblica. Entonces, el segundo punto que vamos a ver es la educación cristiana en la iglesia.
Eso también lo he sacado del libro. Estoy haciendo su respectiva payola. De Josselman, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, pero bueno. Él dice que la educación cristiana en la iglesia lo que busca es que los miembros adquieran conocimientos, actitudes, comportamientos, creencias y prácticas que reflejen la fe en Jesucristo. A veces los inconversos saben más que el creyente de lo que significa ser un verdadero creyente. Porque nosotros con el tiempo a veces nos endurecemos y no dejamos que Dios entre en nuestras vidas. Por ejemplo, estamos en el trabajo, estamos haciendo algo y la gente dice, pero ese cristiano, mira lo que está haciendo. Por ejemplo, él llega temprano, poncha a las 7 de la mañana, se va por ahí, vuelve 2 horas después, a las 9, pero él tiene que entrar a las 8. Pero como ponchó temprano, el sistema no se da cuenta. Entonces, eso sería... Un inconverso lo ve y dice, pero eso está mal, él está engañando. Pero a veces uno se deja engañar por el pecado y tiene a Dios en algunos aspectos de la vida y en otros no. Entonces, como decían ustedes ahorita, cuando hablamos, por ejemplo, de temas como el liderazgo, la iglesia a veces habla de algunos temas, que ser líder, usted es cabeza, pero realmente no muestra el ejemplo de Cristo, de ese liderazgo, de lo que realmente Dios está buscando. Entonces debemos realmente ser transformados en todos los aspectos de nuestra vida. En la educación cristiana en la iglesia, la iglesia es la columna de la verdad. La iglesia tiene que enseñar el mundo como es, no tener miedo al mundo, no tener vergüenza del evangelio. El mundo debemos de verlo como Dios lo ve, afirmar las cosas como Dios las afirma, porque toda verdad es verdad de Dios. No es que el inconverso tiene una verdad y el cristiano tiene otra verdad. Si un inconverso dice algo de la naturaleza, que es verdad, eso es verdad de Dios. Porque toda la verdad es de Dios. Cristo es la verdad y Cristo es Dios. Es decir, no hay nada que alguien afirme, incluso Satanás. Satanás dice que el cielo es azul, eso, él está robando una verdad que es de Dios. Él está diciendo algo que es de Dios. No importa quién la diga. Nosotros tenemos que amar la verdad. Amar y defender la verdad no importa dónde sea. Y si un ateo dice la verdad, Dios dice es verdad. Y si un cristiano dice la mentira, Dios dice está diciendo mentira. Porque Dios ama la verdad por encima de todo. Esa es su naturaleza. Entonces nosotros también debemos amar la verdad. Y no quedarnos con un sistema anterior, porque es la costumbre. No. Somos la verdad y tenemos que educar con la verdad. Algunos temas que le he puesto acá. La iglesia debe de equipar a los miembros, a ver a Dios en sus finanzas, en el trabajo, en la crianza. La Biblia dice que no podemos de ser generosos, porque Cristo se entregó, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces nosotros también tenemos que ser generosos. Es decir, la Biblia cuenta todos estos aspectos. No trabajen para los humanos, trabajen para la gloria de Dios. El matrimonio dice que es un símbolo de Cristo y la iglesia, el esposo y la mujer. Todo está conectado siempre con Dios. Todo entretenimiento, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? Espero que todos estén entendiendo bien, que hayan entendido bien este contraste de lo que estamos viendo. Entonces, el Salmo 78 explica muy bien el objetivo de la educación cristiana. Yo quisiera que alguno de ustedes, por favor, me haga el favor de leerla. Deben de levantarme la mano porque Hansel me indicó que... Amén. Ok. No las encubriremos, perdón, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. La barrita. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Dice que cuando ellos van a ver las maravillas que Dios hizo, porque la creación es de Dios, ellos no van a encubrir a sus hijos, ellos van a contarle esa gloria a Dios, están enseñando a sus hijos qué es lo que Dios ha hecho. Vemos también el rol de la familia.
el cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos. Habla de la ley en Israel, es decir, las escrituras. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. ¿Con qué propósito es la educación? Con que pongan su confianza en Dios, no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Es decir, el objetivo de la educación al final es que al ver todo a través de los ojos de Dios, que las personas pongan su fe en Dios para salvación y que guardemos sus mandamientos. Es decir, que creamos en Él y que le obedezcamos, viendo todo a través del lente divino. El Salmo 145 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos, meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Es decir, es deleitarse en la creación de Dios. Yo tengo una pregunta y quisiera que alguno de ustedes me responda. Desde su punto de vista, ¿qué es una escuela cristiana? De esas tres opciones, ¿cuál ustedes creen que representa mejor una escuela cristiana? ¿Puede repetir la pregunta, profesor, por favor? Bendiga. Sí, en esta imagen dice que es una escuela cristiana. Hay tres opciones. Una dice una escuela donde todos los maestros son cristianos. La segunda opción, una escuela que siempre ore antes de cada clase. O la tercera, una escuela que imparte estudios bíblicos. De esas tres, ¿cuál ustedes creen que es una escuela cristiana? O tal vez otra definición. La segunda. Para mí son las tres. Yo tengo una opinión diferente. Para mí la tercera. Sí, Felisa. Bueno, en realidad yo me quedaría con las dos últimas, porque número uno, si nosotros nos encerramos en que, por ejemplo, todos los maestros deben ser cristianos y no que todo el que venga tenga que acogerse a las reglas de la escuela, pues nosotros estaríamos excluyendo a una parte de un gremio, por así decirlo, que nosotros podríamos estar trayendo a los pies de Jesús. Porque si nosotros decimos, no, yo aquí no quiero maestros que no sean cristianos. ¿Y qué si cuando nosotros aceptamos 1, 2, 10 maestros inconversos y nosotros, bueno, usted va a entrar a esta escuela, estos son nuestros lineamientos y a raíz de todo lo que sucede en ese entorno, pues el espíritu empieza a tratar con esa persona. Esa puede ser un alma que se convierta a Cristo. Por otro lado, yo entiendo que obviamente toda escuela que sea cristiana tiene que orar antes de cada clase. Y bueno, ya en base al tema de los estudios bíblicos, pues no sé si se refiere a tener la parte de los estudios bíblicos como una materia per se o a darle algunas pinceladas, porque se supone que si es una escuela cristiana, todo lo que está dentro del programa tiene que ir enfocado a la Biblia y a la palabra de Dios. No sé, yo siempre tengo un mangú ahí, profe. Usted me entenderá, o los demás. No sé. Dice que todo lo que se enseñe, el último punto, que todo lo que se enseñe esté enfocado a la Biblia. Alineado a los conceptos bíblicos. Bíblico. Ok, está bien. Vamos a ese punto igual, luego lo soltamos. Patricia Nova. Amén, amén. Maestro, yo entiendo que deben ser las tres. Yo que tengo mis hijas en un colegio cristiano, uno, los maestros son cristianos, o sea, tienen que tener un conocimiento de la palabra, pero si se deja solo que sea cristiano en una escuela que quizás o en un colegio que quizás el lineamiento no es que se eduque cristianamente y le prohíban orar, de nada vale que sea cristiano. Entonces, la segunda parte, que es que se ore antes de cada clase, eso es básico, eso tiene que estar para que sea una escuela cristiana. Y el punto 3, que es la parte de los estudios bíblicos, también debe de estar y deben ser impartidos por personas que tengan el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que para mí son tres características que deben reinar para que sea una iglesia, una escuela cristiana. Amén. Amén. Maestro,
Diamela de este Diamela. lado. Mire, Amén. Dios le bendiga a todos. Yo entiendo que la primera es necesaria porque lo que una persona va a enseñar se supone que debe vivirlo. Orar antes de clase es una formalidad que debería estar, pero no es algo que debería ser indispensable. Pero es una formalidad muy bonita y se supone que nos ponemos en la mano del Señor antes de clase también. Ahora, yo me inclinaría por la primera y la última, en el sentido que lógico, si es una escuela cristiana, lo que se va a impartir es el conocimiento de la Biblia. Vamos entonces a aclarar todas esas opiniones. Esta es una pregunta un Amén, poco... amén. Sí, Amén. Contradictoria. Amén. Yo considero que las tres, porque la oración es la base de todo aquí. Somos cristianos. El cristiano debe orar para todo. Pero debemos de tener maestros cristianos, porque ¿qué maestro? Los maestros cristianos son los que nos pueden dar, impartirnos estudios bíblicos. Cristian. Bueno, mi opinión es, yo pienso que hacen falta más elementos para considerar qué es una escuela cristiana. En mi mente puedo pensar que falta estructura, falta currículum, falta básicamente que las cosas que se den, que estén enfocadas a la luz de la Biblia, el trabajo, los procesos internos y todo eso, más que el estudio o que orar, porque en muchas escuelas públicas que no tienen ni seña de que son cristianos, hay directores que imponen que oren y que imponen que den estudio bíblico y no son, y tienen maestros cristianos y no se considera una escuela cristiana. Amén. Me dicen acá en el chat que Roberto estaba levantando la mano, ¿es así? Sí, yo solamente quería agregar que el programa de clase, el programa de clase de la escuela, del colegio, esté centrado en las bases bíblicas, en las bases cristianas, porque una cosa es dar una clase, por ejemplo, 1 hora de educación cristiana 1 vez a la semana, pero que todo lo que el estudiante vaya adquiriendo, ese conocimiento que él vaya adquiriendo, se conecte de alguna manera, vea de que proviene, que esos conocimientos provienen de Dios. Es mi aporte. Amén, amén. Muy bien aporte. Julio Alexander. Sí, amén. Bien, la pregunta creo que está bien clara, que es una escuela cristiana. Nosotros consideramos también que deben de tener las tres, pero obviamente también hay que impartir un conocimiento de lo que es la escuela, o sea, de las materias per se. Estuve viendo un documental de Corea del Norte que quiero aportar con esto, de que este país, como es un país de tirano, ¿verdad? Un país de dictadura, a ellos, a los niños, se les da historia y se les enseña solamente del presidente de ese país. Esto yo lo estuve analizando y yo dije, bueno, este país utiliza un sistema que lo que quiere es que toda la población se identifique con su líder y que le sea fiel a ese líder. Entonces, hay un extremo que no podemos caer en el otro extremo. Ahorita alguien decía de la oración que no necesariamente, pero entendemos de que todo esto es necesario. Desde que los maestros sean cristianos, desde que tengamos un lineamiento de orar antes de impartir cada clase y de que también se impartan los estudios bíblicos, o sea, que se enfoque todo el fin, el centro sea Cristo, la base de todo. Es cuanto. Amén. Altagracia Uría, luego de qué tipo de escuela se refiere esta pregunta. Bueno, una escuela cristiana, imaginemos una escuela, un bachillerato cristiano. Puede decir cristiana, obviamente es una escuela, no una universidad. Puede ser también una escuela primaria. Entonces, continuamos. Vamos a aclarar esos aportes que ustedes han dado. Es bueno que oremos, pero porque una iglesia o una escuela ore no quiere decir que es una escuela cristiana. Que imparte estudios bíblicos, eso depende, porque nosotros no podemos quitar el tiempo de matemática para dar un estudio bíblico, porque no es una iglesia.
No es una iglesia, es una escuela cristiana. Y el primer punto, una escuela en donde todos sus maestros sean cristianos. Como alguien comentó, creo que Diamela, si no son cristianos, tú tendrías que obligarle a que lo que enseñen sea en base a una cosmovisión divina que esa persona no cree. Entonces es mucho más difícil tú obligar a un inconverso a que digas cosas que no cree, porque no tiene el Espíritu de Dios, no se le ha sido revelado. Ahora, ¿qué es una escuela cristiana? Una escuela cristiana tiene la meta principal de honrar a Cristo como Señor, porque todo fue creado para Él. Todas las verdades son en verdad a la luz de la palabra de Dios, y para un inconverso la Biblia es simplemente un libro que se respeta, pero está ahí. Y en la escuela cristiana, mientras las personas estudian la matemática, todas las disciplinas que vayan a estudiar, ellos van a entrar en contacto con Dios porque Dios creó todas las cosas. Entonces, todos los maestros deben de ser cristianos, idealmente, pero eso no es suficiente. Que oren no es suficiente, porque si, por ejemplo, un maestro corrige a un alumno, él debe de explicarle cuál es el proceso de restauración. Es decir, explicarle que fue, mira, es por tu pecado que tú estás así. No es simplemente que él es inquieto o que él está aburrido, no. Es decir, es ver todo a través de la luz de las Escrituras. Entonces, entre los objetivos, estamos buscando que los estudiantes tengan un sentido de admiración por el Creador, que se asombren por la creación de Dios, que se asombren por lo que Dios ha hecho, que reconozcan que todo está conectado, todo lo que Dios ha hecho es un universo de orden, que entiendan que el pecado ha distorsionado la realidad. Cuando vemos historia y vemos los dictadores, tenemos que saber que es por causa del pecado, no es simplemente porque la política, no. Hay que entender que esa realidad está ahí. Y que los estudiantes aprendan, mientras son más excelentes, a ser mayordomos de lo que Dios le ha permitido a ellos aprender, de que ellos entiendan que nosotros vamos a servir a Dios en esta creación, pero todas esas excelencias nos llevan a Dios, que no se enfoquen en ellos. Nosotros vamos aquí a mostrarle el Salmo 19, es bueno que ustedes lo lean. El Salmo 19, los primeros 6 versículos hablan de la creación de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, la creación de Dios es lo que se conoce como la revelación general. Es la revelación donde todo el mundo se le ha revelado que Dios creó todo. Es lo que es visible para todo el mundo. Ahora, las escrituras, que del versículo 7 en adelante del Salmo, habla de las escrituras, la ley de Jehová es perfecta, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová, está hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Esa es la revelación que es especial. Hay una revelación general para todos, pero hay una revelación especial que no todo el mundo ha tenido contacto con las escrituras. Pero a veces nosotros separamos una revelación de la otra, pero realmente van de la mano. El Salmo es un solo salmo. Lo que la creación nos enseña de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles, dice Romanos. Pero eso es lo mismo que le enseña la revelación específica, es decir, van de la mano. Si nosotros a veces queremos separar lo que es secular y lo que es espiritual, como hacían en la Edad Media. Yo quiero que alguien me diga, básicamente, cualquier persona, cuál es el tema de Génesis capítulo 1. Por favor. Génesis capítulo 1, ¿de qué trata? Bueno, maestro. Sí. Yo entiendo que Génesis capítulo 1 lo que nos deja claro es que definitivamente Dios es el creador de todo el universo. Amén. Amén. Muchos entienden que Génesis capítulo 1 habla de la creación, pero Génesis capítulo 1 menciona 31 veces a Dios. El énfasis, el capítulo 1 tiene 31 versículos y 31 veces menciona a Dios. Yo creo como que es un poco directo el autor bíblico en mostrar que todo fue creado por él, todo. Y lo que primero que vemos ahí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla de en el principio, está hablando de tiempo. El tiempo empieza a suceder en Génesis. Antes de que Dios hiciera el universo, no existía el tiempo. Y eso es algo que la ciencia está de acuerdo. Es decir, no existía el tiempo ni tampoco existía el espacio.
Existía el mundo espiritual, donde Dios, su sangre, todo eso, pero no existía materia, como nosotros la conocemos hoy, sino que surge en un momento en específico. Entonces ahí Dios inicia el tiempo en el principio, dice que creó los cielos, es el espacio, el universo, y la tierra. Se está hablando de que de materia. Todo lo que nosotros le explicamos a los estudiantes está contenido ahí. O tiene que ver con tiempo, o tiene que ver con lo creado. No importa lo que hablemos, no importa la ciencia, química, no importa lo que sea, está todo contenido en la creación de Dios. Entonces, la siguiente diapositiva. Todas las ciencias pertenecen a esa revelación general, pero esa revelación general depende de Dios. Toda la revelación depende de Dios. Tenemos la revelación especial y nosotros consideramos los asuntos religiosos dentro de la Biblia, pero toda esa revelación especial es de Dios. La revelación general es de Dios. Y tenemos la tercera revelación, que es Cristo. Cristo debe estar en el centro de todas nuestras enseñanzas, en la iglesia, en el hogar. Toda la educación cristiana tiene a Cristo como centro. Estas tres revelaciones, la general, la especial y la encarnada, son las manifestaciones que Dios nos ha dado, y todo tiene que llevarnos a Dios. Todas las ciencias nos llevan a Dios. Si tú hablas de literatura, estás hablando de la capacidad del ser humano de comunicarse, porque esa es una capacidad que Dios le ha dado al hombre, porque es hecho a su imagen. El hombre de que es creado es capaz de hablar. Los inconversos dicen que no fue así. Entonces, cuando tú hablas de la historia, Dios gobierna todos los reinos, pone reyes y quita reyes. Cuando tú escudriñas realmente todo lo que nosotros enseñamos, todo depende de Dios. Las matemáticas hablan de el orden específico, porque es una ciencia exacta. Las ciencias exactas muestran esa perfección de Dios. Dios crea la gravedad, está la física, todo es de Dios. Y todo, entonces, todo lo que nosotros vamos a enseñar, lo vamos a evaluar con esta que está en el medio, la revelación de las Escrituras. Las Escrituras son las que nos permiten a nosotros conocer a Dios, entender la revelación general y aprender de Cristo. Entonces, la Biblia es nuestro sistema de referencia para entender todo. Aquí dice en Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados, potestados, todo fue creado por medio de Él, Juan capítulo 1. Y para Él, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo, Cristo, Cristo. Si todas las cosas subsisten por Él, la gravedad que mantiene este planeta en órbita subsiste porque Cristo la está sosteniendo. No es una fuerza que ajena a Dios, no, Dios está sosteniendo todo el universo. Y en un momento Él destruirá las cosas creadas, dice el libro, la carta de Pedro. Entonces, tenemos que saber que todo es para Cristo. Cuando nosotros hablamos de la educación secular no enseña que Dios es el creador y que todo es para Cristo. Entonces ellos nos están enseñando la verdad. Ellos están sacando al creador y ellos están diciendo filosofías que van en contra de la verdad. Entonces ellos están dando información, pero no están diciendo el por qué la creación existe. Y existe para dar gloria a Dios. Dios ha creado todo para mostrar su gloria. Entonces por eso no es una educación completa. Porque le han dado causas en base a sus filosofías que van en contra de la verdad. ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos la verdad y que no somos una religión falsa? Es el testimonio del Espíritu Santo. Es la renovación que Él nos ha hecho, porque ¿cuántas religiones no tienen libros religiosos? Es el Espíritu Santo que nos ayuda a saber que estamos en el verdadero, que el juicio es verdadero. Él es que nos ha convencido de pecado, es el que nos ha dado una nueva naturaleza, que nos ha dado unos nuevos ojos. Tenemos que ser transformados por esa verdad y vivir para Cristo, porque toda la creación fue hecha por Él y para Él. Entonces, no podemos decir que existe una educación no religiosa o secular, porque ellos entonces están negando al Creador. Todo lo que ellos enseñan lo hacen con un contexto errado, porque no consideran la fuente. Ellos hablan de datos, pero esos datos no tienen ningún sentido. El hombre vino del mono, entonces si venimos del mono, todo lo que nosotros pensamos, probablemente mentira. Por ende, no hay verdad. O sea, todas las conclusiones que ellos llevan son diabólicas, porque han ignorado a Jehová y no han puesto su confianza en ellos. ¿Por qué? Porque obviamente el Espíritu Santo aún no les ha alcanzado. Entonces, como ya hemos hablado, todo lo que se enseña pertenece a las cosas creadas. Toda la creación habla de la gloria de Dios. La razón por la que el inconverso estudia y no ve a Dios es por causa del pecado, porque está endurecido y no cree en Cristo.
pero la educación empezó desde el inicio. La educación inició desde Dios en el Edén, es el primero que está enseñando y todavía aún nos está enseñando, he hablado de muchas maneras, con su espíritu, con la palabra, con la revelación de Cristo. Aquí le he puesto unas características. Esta presentación yo se las voy a facilitar para que luego, si quieren luego repasarla, porque como maestros, como líderes religiosos, ustedes deben de conocer esto. No importa dónde ustedes se vayan a desempeñar, es necesario que puedan repasar esta presentación, pero también va a quedar grabada y que también puedan seguir estudiando este tema, que el Espíritu Santo les ayude realmente a ser confrontados con la verdad bíblica. Hay un comentario aquí en el chat. Entonces, ya estamos finalizando, 10:30. Vamos a ir hablando brevemente de la historia de la educación cristiana. En el Antiguo Testamento, la fe estaba basada obviamente en el Pentateuco, los profetas y las Escrituras, que es el Antiguo Testamento completo. Y la educación se daba en la familia, como el mandato de Deuteronomio, los sacerdotes que enseñaban las ceremonias, los profetas que enseñaban la voluntad de Dios, los escribas que interpretaban las Escrituras, y luego que el pueblo es deportado a Babilonia, se crean las sinagogas, porque ya no había el templo. Entonces ahí ellos necesitaban seguir estudiando las Escrituras. Cuando vuelven, ese sistema de sinagoga permanece, y nuestras iglesias están inspiradas incluso en las sinagogas. En ese modelo, es muy similar al culto. Entonces, los propósitos eran transmitir la herencia histórica, enseñar una conducta ética y moral, y que se siguiera siempre adorando a Dios. En la educación cristiana, ya en el Nuevo Testamento, están los apóstoles que tienen un mandato de ir y predicar a toda tribu, lengua y pueblo. Esa gran comisión nos manda constantemente a estar enseñando. Luego que la iglesia cristiana es absorbida por el Imperio Romano, cuando lo acepta, habían escuelas para los que iban a trabajar en las iglesias. El mayor aporte ya es cuando vemos la Reforma Protestante y más contemporáneamente la escuela dominical, que todavía tenemos. Los postulados de la Reforma en educación, esto es súper importante porque esto quitó todo el oscurantismo del pasado de la Iglesia Católica. Creían que la educación debía ser para todos. Recuerden que ellos enseñaban la Biblia en latín, un idioma que ya no se hablaba. Todas las personas deberían tener acceso a la Biblia. Entonces, ¿ellos qué hacían? Enseñaban, los reformadores y los que vienen después, siempre que visitaban un pueblo que no sabían leer, enseñaban a leer con las Escrituras. Enseñaban, para que pudieran aprender la palabra de Dios, le enseñaban a escribir, le enseñaban a leer, utilizaban la Biblia. Entonces, hizo énfasis siempre en la importancia del educador, se le da mucha honra, reconocía a Cristo como el único mediador, creía que cada creyente podía acceder a interpretar las Sagradas Escrituras, no era algo solamente de un grupo, sino que todos tenemos capacidad, con ayuda del Espíritu y en humildad, de aprender de las Escrituras. Y entendían que los creyentes podían dirigirse directamente a Dios. Esos fueron los aportes de la Reforma en la educación y cambió el enfoque total. Ya finalizando, esas son las fuentes que he utilizado. Hay una serie de videos del pastor Rafael Correa en YouTube de filosofía de educación cristiana y he utilizado 2 libros. El primero es Hacia una educación auténticamente cristiana. Es un libro bien corto, como de 70 páginas, está disponible gratis en internet. Es maravilloso. El libro es de 70 páginas, pero todas las páginas son buenas, buenísimo. Si algunos de ustedes quieren seguir profundizando. Y el libro de Josselman es mucho más, un poquito más grueso, pero al tener su índice también le puede servir de consulta. Entonces, les he dejado acá unos enlaces externos. Hay una serie de un programa que se llama Entendiendo los Tiempos, y ellos desarrollan mucho más de lo que nosotros podemos haber desarrollado acá. El pensamiento en la filosofía griega y en todas las demás épocas. Y eso es maravilloso. Realmente esas personas se comen el tema, es maravilloso. También está la institución AXI, que hay una serie de videos en YouTube de Educando para el Reino. Le he puesto el primer video de la conferencia de AXI y el primer video de la serie de Entendiendo los Tiempos. El que quiera profundizar ahí va a aprender bastante. Esta presentación la pueden descargar en este enlace, bit.do
/educación cristiana. O el que tenga un celular puede utilizar este link y pueden entonces descargar la presentación. Entonces yo le voy a enviar a su cel el link de un examencito. Son 10 preguntas para su verdadero, para que lo llenen, para nosotros poder reportarle las notas. Ya se lo envía a su cel, para que su cel lo envíe al grupo de alumnos y puedan llenarlo. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, me puede indicar, amados. He entendido todo muy bien. No, espérese, maestro. El examen hay que llenarlo exactamente ahora. Creo que algunos tienen otra tutoría después, pero no necesariamente tiene que ser ahora mismo. Lo que tiene que ser, puede ser hasta ahorita en la tarde, pero tiene que ser hoy. Ah, perfecto, sí. Sí. Okay. Entonces, pero una pregunta, Manuel, ellos, que yo le mande el link, te mando a ti directamente, ¿no? Ya. Sí, automáticamente todas las respuestas me van a salir. Me van a salir todas las notas automáticamente. O sea, mi misión aquí es mandarle el link. Simplemente. Dios le bendiga, maestro. Dios le bendiga. Amén, amén. Ay, gracias por esa enseñanza. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues si ya terminamos, maestro, nos observamos y en la tarde, en el día de hoy, le completo el examen. Amén, perfecto. Ok. Manuel, aclara que hoy es fecha límite porque son muy expertos en dejar pasar